Muy buenas, María Calvo, profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III y autora de libros, de innumerables libros, como Padres destronados, Masculinidad robada o ahora recientemente has publicado Paternidad robada. Y de eso precisamente nos gustaría hoy hablar contigo en Familia en Construcción, de cómo, de la importancia de la paternidad, bueno, planteas ideas que podríamos llamar transgresoras en el contexto actual y por lo tanto yo creo que la principal pregunta que podríamos hacernos en el entorno en el que nos encontramos ahora mismo, en temas de familia y paternidad, es si la figura del padre, que actualmente se percibe quizá en las cualidades que ha tenido tradicionalmente, se perciben como algo dañino, indeseable, y la pregunta es si eso es así y si la figura del padre es prescindible. ¿Podemos prescindir del padre en la familia? Sí, bueno, ahora mismo ser padre con todo lo que ello implica, yo creo que es una heroicidad, ¿no? Estamos ante el héroe del siglo XXI, porque realmente está todo en su contra, y yo diría que salvajemente en su contra, ¿no? Porque es verdad que se le ha apartado de su papel principal, pero se le ha apartado también, no solo físicamente, sino simbólicamente, ¿eh? Es muy aleccionador de este tema, por ejemplo, el último Real Decreto Ley de Paternidad que se ha aprobado, que es un Real Decreto para ampliar el permiso de paternidad, lo cual es muy bueno, pero es muy curioso ver cómo simbólicamente se ha anulado al padre, se le ha hecho desaparecer porque la palabra padre no aparece en todo el texto legal. Aparece la expresión progenitor distinto de la madre biológica, pero no la palabra padre. Y bueno, como los psiquiatras saben muy bien que lo que no se menciona es como si no existiera, pues efectivamente esto tiene una intención, digamos, o una finalidad de ingeniería, digamos, social, ¿no? Que es la eliminación del padre, no solo física, sino simbólicamente también. Y si son prescindibles, me pregunta Susana, pues realmente se piensa, actualmente hay mucha tendencia a pensar que como el hombre y la mujer, error, pero se piensa que hombre y mujer somos idénticos, somos fungibles, somos intercambiables, pues efectivamente si no hay un hombre y una mujer naturales tampoco tiene por qué haber un papel de padre y un papel de madre, una alteridad sexual que combinada llega al equilibrio, sino que una madre sola podría hacerlo perfectamente, y es un error, no son prescindibles, porque hay una serie de datos que nos demuestran que por acción o por omisión, para bien o para mal, el padre deja una huella imborrable en los hijos. ¿Y cuáles serían los rasgos que crees que son imprescindibles o que dejan esa huella? Empezando por la alteridad sexual, es decir, nosotras las mujeres, digamos que aportamos una serie de virtudes, aportamos una serie de habilidades y el hombre aporta otras que son innegables, ¿no? De manera que del juego de ese dimorfismo sexual se llega al equilibrio. Realmente el padre actual, y hablo sin añorar tiempos pasados, sin nostalgia respecto de una época patriarcal en absoluto, ¿no? Digo que el padre actual es un padre que se ha beneficiado de la Revolución del 68 en cierta medida, o en gran medida, porque realmente hemos avanzado mucho en ese sentido, porque ha adquirido una inteligencia emocional, ha adquirido una afectividad que antes no existía, ¿no? En generaciones pasadas teníamos padres, como dicen los psiquiatras, alexitímicos, es decir, que no sabían expresar los sentimientos o no eran capaces de decir un te quiero, sobre todo si tenían un hijo varón. En fin, y esto era una pena, ¿no? Porque aportaban, digamos, esa parte de dar seguridad, imponer límites, pero no aportaban una parte afectiva que es muy necesaria, emocionalmente hablando. Sin embargo, desde la Revolución del 68, los hombres, digamos, que han aprendido de la mujer esa parte femenina, que es buenísima, ¿no? Unos padres que saben expresar las emociones, decir te quiero, dar un abrazo a un hijo, eso es fabuloso. Pero es verdad que han quedado denostados y que han quedado oscurecidos una serie de atributos del pasado que son necesarios también, que es el ejercicio de la autoridad, dar seguridad a los hijos, la defensa del débil, etcétera, etcétera. Y entonces, digamos que hay una declinación de la paternidad, una especie de descompensación de la paternidad que se ha feminizado y muchos hombres no son ellos mismos porque no se les permite también la utilización de esos atributos que son muy necesarios también para los hijos.